Señor, te doy gracias por este día, por tu palabra. Gracias por el texto bíblico y lo que vamos a aprender acerca de José, acerca de cómo tú, Señor, expresaste tu voluntad en medio de esa familia que iba a ser el instrumento para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo oro que las familias que estamos aquí podamos también ser igual, instrumentos tuyos en esta Navidad para dejar ver la realidad de Jesucristo. Y para eso te pido, Señor, que primero tú sanes nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo convenza de justicia, de pecado y de juicio. Y que tu dulce mano, Señor, de amor, de restauración, tu misma presencia, Señor, que en nuestras vidas nos permita, Padre Celestial, ser cartas abiertas del mensaje de salvación para todos los que nos rodean. Y estando en esta lucha, Señor, que es real y que es espiritual, te pedimos que estemos siempre apercibidos y siempre, Señor, con la coraza de la fe, con el yelmo de la salvación, con los pies listos para seguir adelante con el mensaje del Evangelio. Gracias, Padre Celestial, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Es tiempo de Navidad y todos nosotros nos preguntamos qué vamos a hacer en este tiempo. Algunos ya están preparados para la cena, otros están comprando regalos, otros están con la expectativa de que lleguen los hijos o la familia que está lejos para pasar un buen tiempo juntos. Navidad tiene esa particularidad. Algunos aprovechan para vender bastante, ¿sí? Los comercios se esfuerzan o se esmeran para poder tener un último momento de buenas ventas. Entonces, hay mucha expectativa en Navidad y en esta mañana yo quiero compartirles acerca de un hombre que encuentra en determinado momento algo que no se esperaba en esa primera Navidad, y se trata acerca de José. José, el esposo de María, el padre adoptivo del Señor Jesucristo, tiene que lidiar en el fondo de su corazón con circunstancias muy difíciles, como usted y yo, en momentos en los cuales queremos decidir por la voluntad de Dios y acogernos al consuelo de nuestro Padre Celestial y creer lo que dice su palabra, pero también hay una lucha con lo que está en nuestro corazón y con lo que alcanzamos a ver de manera natural. Hemos denominado esta prédica ¿Por qué José? Y veremos 4 características de este hombre o de las circunstancias que él estaba viviendo y cómo las afrontó, que me parece que son importantes para usted y para mí que las tengamos en mente. Entonces vamos al texto bíblico en el libro de Mateo, el capítulo 1, el versículo 18 al 25. Cabe recalcar que del versículo 1 al versículo 17 se habla de la genealogía, son los listados, se habla de 14 nombres o familias, genealogías, nombres de hombres y también de mujeres que son parte de la familia de donde vendría el Señor Jesucristo. Si ustedes toman esos versículos y los leen, se van a dar cuenta que ahí estaba el rey David.
y algunos otros reyes. Está Josías, un rey famoso porque trajo nuevamente la palabra de Dios al templo o a la lectura de la palabra de Dios para los reyes y el pueblo de Israel. Entonces, lo que hace la genealogía es dar una evidencia de que José, el padre del Señor Jesucristo, venía de ese linaje de David, y la palabra es clara en que se sentaría en el trono de David el Mesías, es decir, vendría de la línea de David. En el versículo 18 menciona: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La situación que estaba pasando José era la pesadilla de cualquier hombre casado. Dice la palabra de Dios que un hombre que puede sentirse engañado o que se cree engañado va a acumular en su cabeza ascuas de fuego que difícilmente se apagan. Piense en José, era un hombre que tenía esa ilusión de vivir con su esposa. Ya tenía el compromiso hecho, ya estaban desposados. Eso quiere decir que los padres se habían puesto de acuerdo, se había pagado una dote y ella ya estaba viviendo en la casa de la familia del esposo. Ya estaban ahí y estaba aprendiendo junto a su suegra, junto a su suegra, lo que debía de ser una esposa correcta según la cultura judía. Entonces José, en medio de todo eso, teniéndola tan cerca a su prometida, que en ese tiempo ya era la desposada, se entera o se evidencia de que estaba embarazada. Y como él no era el padre, obviamente en su corazón comenzó a tener todos estos pensamientos de cómo reaccionar, qué haría frente a una situación tan difícil. Tenía que pasar un año antes de que se juntasen para vivir solos y poder tener hijos. El compromiso era tan serio que si alguien desposado quería separarse, se debía emitir una carta de divorcio. Pero veamos cómo era el corazón de este hombre en medio de esa situación, la más compleja para cualquier varón. Miren lo que dice el texto bíblico, versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La característica de este hombre es que era justo. La palabra que utiliza la Biblia para el adjetivo que está calificando a José es de una persona que no desea o que no quiere herir al otro. Es alguien que conoce a la otra persona y en su corazón dice: yo no quiero el mal para aquel inclusive que me puede estar ofendiendo, o no haré algo que pueda ofender al otro o que pueda ofender a Dios. Era una persona que también ponía como prioridad la voluntad y la palabra de Dios. Ese era José, un hombre justo que no quería herir a los demás, más aún a su esposa o a la desposada con él, y que no quería dejar de hacer la voluntad de Dios. Una enseñanza que vemos en este momento previo al nacimiento de Jesús es que para las situaciones más difíciles y que parecen sin solución, ya sea que nosotros fallamos o que otros lo hicieron,
o nos hicieron daño, es buscar que mi corazón busque o vuelva a agradar al Señor, porque Él es el que nos puede sacar de las circunstancias complejas. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 18. Una situación compleja es cuando alguien no desea acercarse al Señor o se le dificulta acercarse al Señor. Y es lo que ocurre cuando el joven rico se acerca al Señor Jesús y su corazón no decide por Cristo. No decide por entregarse por completo, inclusive entregarle lo que más quería, su corazón que estaba agarrado del dinero. Miren lo que pasa aquí, versículo 25 de Lucas capítulo 18. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El Señor Jesucristo estaba mencionando que el hombre que ama el dinero es difícil que entre en el reino de los cielos. Algunos dicen que la aguja sencillamente era una puerta muy pequeña por donde difícilmente entraría un camello. Otros dicen que sí, que era una aguja como la que conocemos para coser. Pero cualquiera fuera las dos acepciones o los dos conceptos, lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo era que alguien que ama el dinero más que a Dios es difícil que entre en el reino de los cielos. Las circunstancias que estaba viviendo José era muy compleja, porque María todavía no le había dicho acerca de que el Espíritu Santo era el padre del niño que estaba en su vientre. Y entonces en su corazón estaba el amar a su esposa, pero también la realidad de que él no era el padre. Miren lo que dice el versículo 26 y 27 de Lucas 18, para que entendamos cómo Dios puede actuar. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí es donde entra el poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo, porque dice así: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para José en ese momento, y él no se lo imaginaba, porque la evidencia externa era que la barriguita de su esposa ya estaba más grande. Pero él creía en un Dios de los imposibles, el único que puede cambiar el corazón del ser humano, el único que puede cambiar mi corazón y el único que puede cambiar las circunstancias, y el único que no llega tarde, y es el único que puede tener una solución que usted y yo no nos imaginamos. La revelación del texto bíblico está diciendo eso. José, un hombre que se desconcierta porque su amada esposa, con la cual él había pensado y soñado vivir su época adulta y su época de vejez, esa linda muchachita virgen, ahora estaba embarazada. Y yo les llamo la atención en esta mañana. ¿Qué cosas hay en su vida y en mi vida que pensamos que son difíciles de resolver con una mirada natural y una mirada humana, como tal vez lo estaba pensando José? ¿Qué cosas hay en su entorno, en su casa, en su negocio, en su ministerio, en su familia, que usted cree que no se puede resolver? Puede ser una relación, puede ser un trabajo, puede ser las ventas del próximo año, pueden ser los hijos. Pero vamos a ver cómo José, frente a estas circunstancias, actúa
Y es una enseñanza para nosotros el día de hoy en esta época de la Navidad. Regresemos al libro de Mateo, el capítulo 1. En el corazón de este hombre había el desconcierto. No se habían juntado, pero ya sabía que estaba embarazada del Espíritu Santo. Pero como era un hombre justo, versículo 19, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. La palabra de Dios nos deja ver que una de las características de este hombre es que tenía un corazón misericordioso. El amor cubrirá multitud de pecados. La misericordia es fundamental para no pagar al otro conforme a lo que nosotros creemos que debe ser hecho. En el corazón de José existía esta realidad, un corazón que entendía lo que dice la palabra de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Lo importante del amor frente a las estructuras. La estructura decía para José que debía de ser apedreada. La estructura decía que debía de haber un pago por lo que ella supuestamente había hecho mal. Pero José tenía en su corazón la realidad de la misericordia de Dios, que nos ve a cada uno de nosotros como el objeto de su amor, como el objeto de aquellas criaturas que Él vino a salvar. Y es entonces que José toma una decisión que tiene que ver con esta realidad. Dice, no quería infamarla. ¿Tenía tal vez él razón para infamarla o tenía tal vez él razón para llamar al pueblo? Porque eso es lo que se debía de hacer. Llamaba al pueblo y decía, esta mujer me ha sido infiel, entonces vamos a apedrearla. ¿Tenía o no tenía razón? No le habían dicho todavía acerca de que era el Hijo de Dios, el que estaba en el vientre de la mamita. Y eso ocurre en nuestras vidas. Rápidamente queremos establecer nuestra justicia y nos equivocamos. Yo me equivoco. Es que ya quiero establecer mi justicia. Es que se portó mal. Es que mintió. Es que no obedeció. Y como padres a veces somos muy rápidos para la ira, pero no somos rápidos para la misericordia. El Señor es tardo para la ira, es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Una de las características de este hombre fue esa. Lento para enojarse, pero rápido para ser misericordioso, y toma una decisión que tal vez pocos la tomaríamos, queridos amigos, queridos hermanos, tal vez pocos la tomaríamos si naturalmente vemos algo que está equivocado, que está en nuestra contra. Miren lo que él hace, dice, quiso dejarla secretamente. La opción de él sí era divorciarse, pero tenía dos formas de hacerlo. O uno, y la denunciaba frente al pueblo, frente a la comunidad, y enseguida los testigos que estuvieran en la calle dirían, ahí hay pecado, y entonces inmediatamente la podían apedrear. Y la otra opción que él tenía, que es la que nosotros debemos de tomar en nuestras vidas cuando alguien obra mal en contra nuestro, la opción que él tenía era llamar a dos testigos sabios y prudentes, dos ancianos de la misma comunidad, y tratarlo en secreto, no en oculto, pero en secreto, y entonces decirle a estos dos hombres, ahí con su mujer, ¿saben qué? Yo quiero que extiendan la carta de divorcio. Asumir la culpa de su esposa y él tomar esa carga y decirle, yo
Hay un problema, yo lo asumo. Es el prototipo de nuestro Señor Jesucristo cuando va a la cruz y Él toma mi pecado y dice, yo muero en la cruz por el pecado de Nelson, por el pecado de Juan. Ese es el prototipo de José cuando dice en secreto, yo lo asumo ante solo 2 testigos. ¿Por qué? Porque la amo. Este hombre justo amaba a su mujer y él tenía todo el derecho de hacerlo público y que su mujer muriera apedreada. Pero vamos a ver que cuando alguien obra de esa manera, con misericordia y con amor, el Señor tiene libertad para obrar. El Señor tiene libertad para obrar en mi casa, en mi trabajo, en mi negocio, en el ministerio, si mi corazón está dispuesto a actuar en misericordia. Porque soy congruente con lo que digo ser un hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo en Mateo el capítulo 20. En segundo lugar, una segunda enseñanza de este hombre, y por eso yo titulo la prédica, ¿por qué José? Miren lo que ocurre aquí. Versículo 20. Y pensando él en esto, ¿cómo haría para no hacerle daño a su esposita que había actuado mal según lo que él conocía hasta ese momento? Y pensando él en esto, nuestro Señor interviene. Hermanos, aprendamos esto, el Señor interviene. A los que aman a Dios, todas las cosas les suceden a bien. Dios nunca llega tarde, Dios va a obrar. Pero si soy lo suficientemente humilde para aceptar mi culpa y para ser misericordioso, y pensando él en esto, insistiendo en la misericordia, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, Dios obrando, Dios interviniendo, le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué pasaba si este hombre no era justo, no vivía de acuerdo al Señor y en esa comunión con el Señor, lo hubiera apedreado? Es como nosotros cuando tomamos decisiones apresuradas frente a lo que pensamos que está mal. Pero Dios, que interviene de manera precisa en su vida y en mi vida, manda a su ángel, a uno de sus ángeles. ¿Qué ángel era este? ¿Alguna idea? ¿Era el ángel? Gabriel, el ángel Gabriel, que tiene el cometido de dar los mensajes más importantes. Gabriel, se dice que Gabriel también estuvo ahí en la noche de la Navidad hablando a los pastores cuando después hubo ese coro celestial precioso. Entonces miren cómo se mueve la dinámica espiritual de su vida y de mi vida. Dios no se ha olvidado del problema que usted está pasando. Pero Dios también está esperando que nosotros reaccionemos y actuemos de acuerdo a como Él quiere con su Espíritu Santo que vive en mi vida, que da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. A veces decimos, Señor, ¿por qué sigo tan emproblemado y tú no actúas? Pero yo no estoy haciendo mi parte de vivir en el Espíritu para que Dios comience a obrar y a intervenir.
El Señor sí habla a nuestras vidas, sí interviene, sino que estamos a veces tan preocupados por lo malo o por lo mal que está pasando y no regresamos a la palabra y no la leemos y no nos refugiamos en lo que conocemos de Cristo Jesús. Y está tan cerca como el ángel estaba tan cerca de José para hablarle y animarle. Si él no tenía ese corazón justo de la búsqueda de la misericordia de Dios, entonces tal vez el ángel no hubiera tenido la posibilidad de hablar al corazón de José. Y nos preguntamos a veces: Señor, ¿dónde estás en medio de esto que me está abrumando? Y Él dice: estoy aquí a tu lado. Acuérdate de todo lo que tú conoces en la palabra. Queridos amigos, queridos hermanos, la situación difícil es para dejar que nuestro Padre Celestial intervenga y nos afirme. Miren cómo lo afirmaron a José. Miren lo que le dice el ángel. Préstele atención. Miren lo que le estaba diciendo. José, hijo ¿de quién? De David. Le estaba diciendo: tú eres hijo de un rey. Tú eres hijo del mismo linaje de aquel a quien yo prometí que en su trono se sentaría alguien, y ese trono de esta persona, del Mesías, no tendría fin. José, levántate. José, cobra ánimo. José, recuerda quién tú eres. Queridos amigos, queridos hermanos, en medio de la crisis como la que vivía José, Dios interviene con su palabra y le dice: tú eres hijo del rey y yo te hice una promesa. Y lo mismo nos dice en esta mañana a usted y a mí. Somos hijos de Dios. Tenemos una promesa, un pacto eterno. Cuando tomamos la Santa Cena decimos que esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es decir, cuando el Señor me rescató, a usted y a mí nos redimió, nos hizo nuevas criaturas. Y lo que hizo en mi persona es lo que dice la palabra: he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Nelson, María, Juan, Javier, hay una esperanza de que todo puede ser nuevo, todo puede cambiar para la honra del Señor. Su vida y mi vida puede ser para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Es verdad, hay crisis, hay enfermedad. ¿Cuántos nos enfermamos a veces? Hay enfermedad física, hay enfermedad del alma, hay enfermedad espiritual. Pero recuerde, como José, Dios lo animó y Dios lo anima a usted en esta mañana. Sí hay esperanza, porque tengo un propósito y con amor eterno te he amado y te recogí y te saqué y te compré. Todos esos versículos que usted y yo conocemos, hermanos, no son solo para memorizarlos, no son solo para ver toda la profundidad teológica que puedan tener. Es lo que estaba pasando en la vida de José, lo que él quiere que pase en mi vida a diario. Nelson, conoces la palabra, conoces los versículos, sabes de mí, vives pensando en mí. Y ahora que hay la crisis, como con José, es tiempo que recuerdes que eres un hijo de Dios. Y en ese hijo de Dios y en esa hija de Dios pasan maravillas, pasan milagros. ¿Tiene algún problema con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con su jefe? ¿Hay algo que se debe sanar? Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías que Él ha venido a vendar los corazones rotos. Es decir, Él vuelve a traer la conciliación. Está orando por sus padres que están separados. Siga orando y dígale: Señor Jesús, tú eres poderoso. Y recuerde quién es usted en Cristo Jesús.
El ángel le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. No temas recibirla. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Él como desposado o ella como desposada iban a estar 1 año juntos sin tener relaciones íntimas. Y él, como ya estaba embarazada, dijo: pase el año, igual no voy a estar con ella porque está embarazada. Pero lo que le estaba diciendo el ángel era: lleva a buen término tu compromiso con ella en el desposorio y en el tiempo cuando se casen. Es decir, confía en Dios, que lo que Dios ya ha establecido, lo que Dios ya ha prometido, lo que Dios ya tiene pensado para ti, sí se va a cumplir. No temas. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho para su vida acerca de su ministerio, su familia, sus propósitos para usted? ¿Qué le ha dicho? Le ha dicho tal vez que usted va a servirlo, lo va a servir con las parejas, lo va a servir en la ayuda social, lo va a servir con sus hijos, va a hacer de sus hijos hombres de Dios. ¿Qué le ha dicho el Señor? ¿Qué le ha puesto como propósito en su corazón? Y lo que le dice en esta mañana: no temas, a pesar de la crisis, a pesar de lo que veas en contra, no temas, porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en tu corazón, como lo hizo en María, una obra sobrenatural, que el Hijo de Dios iba a nacer del vientre de María. No temas recibirla, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hermanos, si la Trinidad empieza a trabajar en la vida de esta pareja hermosa, joven, inexperta, pero piadosa, y puede trabajar en su vida y en mi vida, toda la Trinidad es tan hermoso. Léalo, mira lo que dice aquí: la Trinidad interviniendo para que esa parejita, con sus dudas, con sus molestias, inclusive entiendo sus peleas porque eran pareja joven, Dios se involucra para sacarlos adelante. Mire, si usted ve aquí, se nombra a la Trinidad. En el versículo 18 se habla de Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. Al final del versículo 18 se habla de quién. Léalo. Al final del versículo 18, ¿de quién se habla? Del Espíritu Santo. Otra de las personas de la Trinidad. Versículo 19, versículo 20. Y estando él en esto, he aquí un ángel ¿de quién? ¿Quién era el Señor? Dios. La Trinidad involucrada en que José entendiera el propósito de Dios para su familia como padre adoptivo del Señor Jesucristo. Y es lo que pasa todos los días en la vida del Hijo de Dios. Oramos al Padre y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, y nos dirigimos a Él y le damos honra y le damos gloria. Y el Espíritu Santo viene y habla a mi corazón y me dice: esto es lo que en la palabra está escrito, y me afirma y dice la palabra que me da testimonio todos los días de que soy su hijo. Y el Señor Jesucristo, mi amado Señor, que es mi abogado frente al Padre, que intercede por mí, que me ama, que me dice: yo morí por ti en la cruz, aquel que es mi modelo real de ser varón o de ser mujer, y la Trinidad involucrada, inmiscuida en mi vida para yo ser como mi Señor quiere. Algunos dicen que no hay Trinidad, y yo la veo aquí en el texto bíblico y en mi vida.
versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel le estaba diciendo a José de que se iba a cumplir las promesas que Dios ya había hecho a través de los diferentes hombres de Dios, de los diferentes profetas. Vamos a Isaías, el capítulo 9 y el versículo 6. Isaías, el capítulo 9 y el versículo 6. El profeta Isaías era un hombre que estaba involucrado en la vida de los reyes y la parte dirigencial y de eminencia del pueblo de Judá, de la región de Judá. Era un hombre que estaba era un rango de gobernador, era un hombre que tenía, digamos, su eminencia, ¿no? Entonces este hombre hablaba a los reyes. Y a los reyes y a los príncipes les decía que un día iban a ser un príncipe perfecto, que venía un rey que en realidad sí podía establecer un reino de paz, que iba a venir el rey de reyes. Eso les decía con claridad. El profeta Isaías, cientos de años atrás, como Dios hace las cosas, Dios va preparando el camino para que su voluntad sea hecha. Más aún en lo que se refiere a la venida del Mesías. Hay cientos de profecías que hablan no solo de que vendría el Mesías, sino dónde nacería. Miqueas capítulo 5, versículo 2, y tú, Belén Efrata, la más pequeña, de ti nacerá el rey, dice la palabra. Entonces, no solo dijo que nacería, no solo dijo dónde nacería, no solo cuándo nacería, dijo también, o dice las profecías, que moriría, que sufriría, que llevaría nuestros pecados. Pero en este versículo específicamente se habla de nuestro Señor Jesucristo, que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en esta palabra vamos a detenernos un poco, porque cuando el ángel le dice, se llamará Jesús, el nombre Jesús era un nombre común. ¿Por qué era común? Porque en la antigüedad Josué significaba Dios salva. Josué era el hombre que iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y los iba a salvar. Los llevaba por el camino de la salvación. Entonces, cuando un padre judío quería darle un bonito nombre a su hijo, le llamaba Josué, Yeshua. Dios salva. Pero lo que ahora dice el ángel es algo adicional al Dios salva que conocía el pueblo judío, que Dios los había sacado de Egipto y les había ayudado en las batallas. Ahora el ángel le decía a José, mira, se llamará Jesús, pero con una particularidad que lo va a diferenciar del resto de los Yeshuas, Josué y Jesús que ya conoces. Lo que dice aquí es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces ahí marcó la diferencia para José. Si le hubieran dicho solo Jesús, él dice, bueno, se llama como el niño que vive en la otra casita. Pero ahora lo que decía el ángel es, el que va a nacer
tiene el poder y tiene el propósito dado por Dios para que todos aquellos que crean en Él sean salvos. Dios, cumpliendo el propósito eterno de acercarse al hombre para salvarlo de sus pecados. Pecado significa que yo no entiendo, que yo no veo, que yo no quiero. Vivir de acuerdo a la voluntad del Señor y cerca de Él en completa comunión. El pecado significa errar al blanco. Significa que yo no quiero someterme a la soberanía de mi Señor y su voluntad perfecta y el plan trazado. El pecado significa que yo no puedo llegar al objetivo que Dios ha establecido para mi vida. Pecado es todo aquello que me aleja de mi Dios. Y lo que estaba diciendo el ángel, mira, se va a llamar Jesús porque Él los salvará de sus pecados, de vivir una vida de error y finalmente cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios para su vida? Yo sí quiero. Porque ¿saben qué? Dios nos escogió. Dios ya nos vio desde el vientre de nuestra madre. Hermano, y cuando Dios salva, y cuando usted se acerca arrepentido y lo acepta en su corazón, el Señor cumple un propósito, dice el libro de Efesios, que estamos sentados ya en los lugares celestiales. Y que hay planes de bien para nuestras vidas, cosas que ni esperamos, ni hemos pensado, ni hemos imaginado. Porque nuestros pensamientos son a este nivel y los de Dios están en el cielo y tiene propósitos grandes. Grandes al estilo del Señor Jesús. ¿Qué es grandeza y qué es gloria para el Señor Jesús? ¿Qué es grandeza y qué es gloria para el Señor Jesús? ¿Cuál es el propósito para el cual me salvó? En su casa, en mi casa, tener el privilegio de criar nuevos cristianos. Usted y yo tenemos el privilegio de criar nuevos cristianos. Hay un propósito en su trabajo. ¿Para qué Dios lo salva en su trabajo? ¿Para qué Dios lo salvó y usted está ahora en su trabajo? ¿Qué tiene Dios que hacer con esa área profesional de su vida? ¿Sabe cuántos médicos se necesitan que trabajen con misericordia como la que tiene Cristo? ¿Sabe cuántas enfermeras se necesitan que tengan el amor de Cristo en su vida para poder atender a la gente enferma? Ahí hay propósitos con su profesión. ¿Sabe cuántos ingenieros se necesitan que sean honestos en sus cálculos, en lo que ellos hacen, con sus negocios, con su técnica? ¿Saben cuánto se necesita? ¿Saben cuánta gente se requiere que ame lo que hace y que sirva a los demás con el mismo corazón que tiene Cristo? Cuando Él nos salva, nos lleva a otra etapa en nuestra vida en donde servimos como Cristo lo haría si estuviera aquí presente. Por eso dice la palabra que nosotros somos cartas abiertas. Y el ángel le decía a José, lo vas a llamar Jesús porque los va a salvar. La palabra salvar significa sanar. Es decir, Él me hace nueva criatura para sacarme de mi pecado y de mi mirar a la vida errada y mirarlo a Cristo y vivir de acuerdo a su voluntad y ver las opciones que Él me da, no las que el mundo me da. Ese era el mensaje que estaba dando el ángel a José. Todo esto, versículo 22 de Mateo capítulo 1, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
Dios con nosotros. Lo que el ángel le termina diciendo a José, y esto que está pasando, y esto que está ocurriendo, que Dios salva, que Dios sana a través de su Hijo, va a ser siempre y de generación en generación. Y nunca más estaréis solos, dice el Señor Jesucristo, y no os dejaré solos. Y lo que estaba afirmando el mensajero de Dios, y que Mateo lo pronuncia aquí, por cierto, Mateo siempre usa el Antiguo Testamento, siempre lo usa para reafirmar la palabra de Dios. Así es Mateo. Era un hombre que era muy ordenado porque cobraba impuestos y llevaba las notas de todo. Y por eso es que toma nota del Antiguo Testamento y le dice, entonces llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No se irá, no los dejará, no es algo eventual. Jesucristo vino para quedarse. ¿Y sabe qué? En su corazón se quedó cuando usted lo aceptó como Señor de su vida. Versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué quería decir eso? Son dos realidades. En primer lugar, como ya estaban desposados, la trajo a vivir nuevamente a su casa. Pero también él iba a cumplir con todo el propósito de un matrimonio. La recibía en su casa para que aprendiera de la suegra y para que ella se acostumbrara a vivir en ese nuevo hogar, en esa nueva familia con sus costumbres. ¿Qué pasaba si este hombre no era misericordioso al inicio? Dañaba todo. Pero obedeció, la recibió. Versículo 25, miren qué más hizo este hombre. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra conoció? Significa, finalmente estuvo con ella íntimamente. Y la conoció por completo, dice la palabra de Dios. Y se cumplió lo que dice que serán una sola carne. José estuvo con su mujer y la conoció, pero respetó el desposorio y respetó lo que decía la ley, que tenían que guardarse de estar juntos mientras estaba embarazada. Eso decía la ley. Al final del día, este hombre deja ver la realidad de que era un hombre justo, un hombre que no quería hacer daño a su esposa, un hombre que quería obedecer a su Señor, un hombre que confió en las promesas de Dios dichas a través de un ángel, y un hombre que obedeció en todo a lo que se le había mandado. Eso es el ejemplo que nos deja José. Finalmente le pone por nombre Jesús, lo que había sido dispuesto por el ángel, el mensaje que Dios había mandado para animar también a este gran hombre que era el padre adoptivo del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie para poder orar y dar gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta mañana. La pregunta es, ¿qué voy a hacer frente a lo que el texto nos ha dicho? Tal vez hay en mi vida situaciones que parecen imposibles, pero es tiempo de confiar en el Señor. Es tiempo, hermano y hermana, de dejar de luchar en nuestras fuerzas, hacer lo que yo debo y lo que yo puedo y lo que yo debo hacer en obediencia al Señor, y dejar que Dios haga la parte sobrenatural a través de su Espíritu Santo. Tener esa expectativa de que Dios va a llegar a tiempo
y que va a intervenir como lo hizo, animándolo a José, sabiendo que hay un propósito muy grande con nosotros, en su familia, en su trabajo, en su ministerio, que el Señor ha preparado para usted y para mí, como preparó a José, Padre adoptivo del Señor Jesucristo. Solo nos resta obedecer. Obediencia quiero más que sacrificios. Padre, te damos gracias por lo que hemos aprendido acerca de José, un hombre que también cuidó a su familia, les llevó a lugares seguros, amó a su mujer a pesar de que se pudo haber sentido engañado y esperó a que tú obraras y tú solucionaras. En esta mañana ponemos delante tuyo nuestras situaciones de vida. Cada uno viene delante de ti y te dice: Señor, yo oro por mis hijos. Te pido, Padre, que toques sus corazones para que ellos te teman, para que ellos me respeten, para que ellos sean educados. Señor, yo vengo delante de ti y oro por mi esposo. Tal vez está alejado de ti y necesita que tú lo ayudes, que tú lo sanes, que tú lo restaures. Señor Jesús, he visto imposible que mi esposa sane esta dolencia, pero he aprendido que eres un Dios de imposibles y que estás junto a mí, estás a mi lado y que puedes intervenir y quieres intervenir con propósitos que no conozco, aún en medio de la enfermedad. Señor Jesús, te pido por el trabajo que no tengo. Te ruego en el nombre tuyo que me des algo digno. Señor de los imposibles, dice tu palabra que no habrá justo desamparado. Entonces, Padre, queremos tener esa misma fe, esa misma actitud, sabiendo de que tú, Señor, al final del día vas a permitir que todo lo que sea bueno y agradable para ti y que sea de bendición y para tu gloria se va a hacer. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, porque todo esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.